Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas, llegamos, se abre el espacio en blanco, aquí, en tu casa, programas especiales en Radio Nacional. Algo que hacemos desde el estudio 102 de la Casa de la Radio, cuando pasan algunos minutos de las 2, la 1 en las Islas Canarias, y lo hacemos con el saludo y la cordial bienvenida de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. La parte técnica, Rubén de Felipe, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la producción y locución, cuidando las redes sociales, Antonio Baena, Juan Gómez y Ramón Álvarez, y este que os habla, Miguel Blanco. Un placer para todos nosotros estar aquí juntos, abriendo y compartiendo este tiempo especial de radio. Abrimos redes sociales con la bienvenida para todos los que estáis ahí comunicados en Facebook, Twitter e Instagram, ya sabéis, Blanco Radio. Tenemos un número de WhatsApp 633 50 50 11 y además un email espacioenblanco@rtv.es, esperando todas vuestras comunicaciones. Y vamos ya con un avance de los temas que nos esperan esta noche. Varios son los temas que nos esperan esta noche. Comenzaremos con algo tenebroso, un argumento que nuestra primera invitada ha llamado mala cosecha. Un compendio de malas acciones efectuadas por seres humanos sin empatía por los demás. Un tema duro que nos enfrenta a la dimensión más oscura del ser humano. Para equilibrar un poco, nos visitará un nuevo invitado que nos hablará de espiritualidad y activismo. Pequeños pero importantes actos de seres humanos comprometidos después de este tiempo que nos ha tocado vivir. Para terminar, iremos de viaje de la mano de alguien que ha sacado importantes enseñanzas haciendo el camino de las estrellas. Estos son algunos de los temas que nos esperan esta noche en este espacio en blanco que ya se abre ante ti. Ahí están las intenciones de este programa especial de hoy y avisamos, vamos a mostrar algunos aspectos tenebrosos del ser humano, así que ya estáis preparados. Tras esa introducción nos vamos a ese primer tema, algo que llamamos o llaman la mala cosecha. Nuestro próximo destino nos va a introducir en lo que se ha llamado mala cosecha. Una parte de los seres humanos desconocida, pero presente en la sociedad. Los miedos colectivos han cambiado el curso de la historia. Cada época tiene los suyos, encarnados en personajes anónimos que irradian corrientes de terror,
repulsión y fascinación. Se trata de una mala cosecha nacida en el borroso territorio donde las leyendas, los pavores esenciales y las atroces realidades se encuentran para fundirse. En los próximos minutos nos vamos a tratar de conocer esa mala cosecha junto a nuestra invitada. Cuando hay trabajos que nos llaman la atención, que nos interesan, como este que queremos presentaros esta noche, no porque sean todo cosas aterradoras, archivos aterradores de la historia de España, lo llama nuestra invitada, mala cosecha. Nos vamos hasta Galicia para hablar con Natalia Monge. Buenas noches, Natalia. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal por ahí? Bien, contentos de que estés aquí con nosotros. Yo estoy contenta también. Historiadora, periodista, antropóloga. Sí, un poco de todo, un poco ecléctica. ¿Y desde cuándo metida en este mundo extraño? Bueno, yo creo que esto viene de la infancia ya, ¿no? Del interés por los temas más oscuros, por los personajes extraños que se salen de la norma. Creo que me ha acompañado a lo largo de mi vida, pero sí que es cierto que ha sido en los últimos 5 años, tal vez, cuando me he dedicado ya más profundamente al periodismo de misterio y, bueno, y de ahí a la historia, pues un paso. Estás en Galicia, ¿verdad? Estoy en A Coruña en estos momentos. ¿Te han pasado cosas extrañas? Porque esa tierra de meigas se da mucho para este tipo de cosas, ¿no? Bueno, yo estoy deseando que me pasen cosas extrañas, pero la verdad es que hasta ahora no me han pasado demasiadas. Ahora, eso sí, me han contado muchísimas. Allá donde voy hay testimonios extraños. Bien, ¿y qué es esto de la mala cosecha? Aparte de un libro, ganaste el 9º premio de nuestro añorado Juan Antonio Cebrián, ¿no? Con él. Pues sí, un premio maravilloso porque debe ser el Ayuntamiento de Crevillente el único en España que tiene un premio de divulgación histórica internacional, nada más y nada menos, con un nombre además tan recordado y tan maravilloso, y bueno, que además, hablando de divulgación histórica, pues se interesan también por estos temas más oscuros, macabros de la historia de España que cuentan tanto de nosotros. Qué bien. Y te preguntaba qué es eso de la mala cosecha, aparte del título de tu libro, de tu trabajo. ¿Hay malas cosechas entre los seres humanos? Pues hay semillas que luego, cuando brotan, salen torcidas, que a lo mejor se plantaron mal o que a lo mejor no recibieron lluvia y por eso salen podridas, salen torcidas y producen frutos muy oscuros. Y a eso me refería cuando hablaba de mala cosecha, a personajes que no han salido bien, bien por malvados, bien por marginados, bien por retorcidos o por viciosos. Ya, ¿ha habido muchos a lo largo de la historia? Muchísimos, y los que quedan por descubrir. Yo en mi libro he conseguido empacar un buen número de casos, la mayoría de ellos muy desconocidos. Además, era una de las cosas que me planteaba, tenían que ser casos desconocidos, pero me han quedado muchísimos casos fuera y bueno, en cuanto una se mete en los archivos, descubre que hay muchísimo por contar. O sea, que vas a hacer una segunda, tercera, hay más cosechas todavía. Bueno, en eso estoy pensando, sí. Vale. Hablabas de archivos, ¿qué archivos has consultado para sacar todos estos datos? Bueno, ahora tenemos la gran suerte de la digitalización de los archivos históricos, de muchísimos de los principales archivos históricos de España. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional o la Hemeroteca Nacional tienen sus fondos, la mayoría digitalizados y accesibles online, y esto ha supuesto la democratización del estudio histórico. Yo además me he sumergido también físicamente en muchos archivos, en el Archivo del Reino de Galicia, en archivos locales de pueblos, pero sobre todo me ha ayudado muchísimo pues poder acceder a pequeños archivos locales que están online y que, bueno, tienen ahí, pues se estima que el 90% de los contenidos de los archivos históricos españoles está todavía por explorar. O sea que imagínate las historias que puede haber. Lo que tiene que haber ahí, ¿verdad? Sí, sí. Vale, antes de meternos de lleno a esta cosecha que has preparado, ¿existe el mal? El ser humano he hecho muchas veces esta pregunta a muchos invitados. ¿Existe el mal? Existe, y es algo que en lo que me requiero mucho en el libro, y es algo que vivimos hoy en día también. Existe un impulso del poder para manipular a las personas y a las masas a través del terror y a través del miedo. Y esto saca lo peor de nosotros. Eso saca el fanatismo, las persecuciones, los asesinatos, la violencia. Yo es algo que con lo que me encuentro a veces escuchando últimamente determinados discursos políticos, y que lo encontramos también en el siglo XVI, rebuscando los archivos. Así que sí, existen muchas clases de mal, no solo una, y llevan aparejadas distintas clases de miedos también.
Esta es nuestra invitada, Natalia Monge. Nos vamos con ella a buscar algunos casos aterradores de la historia de España, ya veréis. No hace falta viajar a Transilvania en busca de vampiros. Hubo un tiempo cercano a nosotros y a nuestras ciudades en que existían los bebedores de sangre. Eran tan populares que sus aventuras eran recogidas por los diarios de la época. Fueron fotografiados sin pudor alguno, bebiendo grandes vasos de sangre recién extraída de vacas y toros, casi ocultando el rostro, con la cabeza baja, narraba el periodista. Ocurría por el antiguo Paseo del Canal, hacia el Puente de Andalucía. Caminan a primera hora de la mañana unas mujeres cuyos rostros pálidos destacan en el contraste de los negros vestidos. Dos ancianas las acompañan. Apenas hablan. De vez en cuando rompe la monotonía del silencio una tos débil. Eran las bebedoras de sangre. Nuestra invitada nos da más datos sobre ellas. Tu libro, Natalia, lo has dividido, tu trabajo lo has dividido en varias partes. La primera, hablas de mercaderes de la sangre. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Las tres partes son tres tipos de miedos. Hablamos de los miedos sociales. No te he preguntado, ¿tú tienes miedo? Bueno, no soy una persona muy miedosa, pero si algo me da miedo es un poco esto que acabo de comentar, de la generación de discursos y de manipulaciones a la población para tenernos paralizados a través del miedo y enfrentarnos unos a otros. Ya. Vamos, lo que hizo Goebbels en su momento, este tipo de cosas me da mucho miedo. Vale, vuelvo a la pregunta. ¿Quiénes son los mercaderes de la sangre? Pues es el primer miedo en el que me recreo. El terror desde ya muy antiguo y hasta el siglo XX a una clase de personajes que comerciaban con productos extraídos del cuerpo humano para hallar curaciones o supuestas curaciones a enfermedades que eran muy reales. Esto causaba mucho terror porque, claro, el que hacía estas carnicerías podía ser cualquiera, una persona que pasaba desapercibida. Es el miedo al doble también. Dices que mercadeaban con restos humanos o pedazos de humanos, sangre, grasa. ¿A qué te refieres? Pues a la grasa, por supuesto, a la sangre también y a otro tipo de productos. Y no solo mercadeaban, los rumores, y hay casos también demostrados, hablaban de que se asesinaba específicamente a niños, a mujeres, para extraerles la grasa y para extraerles la sangre, para curar con ellas pues el reuma, la tisis. Esto es verdadero vampirismo que se produjo en nuestro país pues ya hasta entrado el siglo XX. Y en tu libro hablas, por ahí anda, hablas de un boticario, el boticario Montenegro. ¿Quién era este personaje? Sí, además el nombre como que le cuaja bien, ¿eh? Es esto, pues, un caso que también permanecía oculto en los archivos del Reino de Galicia, un grueso lote de legajos que habla de el boticario del pueblo de Viveiro, en Lugo, que de pronto se vio asaltado en su villa por un rumor de que mataba a personas para sacarles las grasas y vender esas grasas en su botica para curar a los ricos de enfermedades de la espalda, reuma, etcétera. Esto era un rumor, estuvo a punto de costarle la vida al boticario Montenegro y a su mancebo porque poco faltó para que los linchasen. Y claro, se basaba en algo que era real. Todavía en el siglo XIX, en las farmacias españolas había grasa humana dentro de los albarelos como parte de la farmacopea. Sí. ¿Y cómo conseguían esa grasa? Esa es la gran pregunta. No lo sabemos, no tenemos ni idea. Sabemos que en otros países
estaba regulado la obtención de grasa, se utilizaba, bueno, ya desde muy antiguo, ya no solo la grasa, sino pues la limadura de cráneo, la carne de momia, toda esta la farmacia antigua, bueno, tenía unos productos que ahora nos causan bastante repulsión. Pues sabemos que en otros países los verdugos tenían la potestad de extraer las grasas a los ejecutados y venderlas muy caras, eran remedios para gente con muchos posibles, pero en España no sabemos nada. Era ilegal que los verdugos hiciesen eso. Lo que sí sabemos y está documentado es que en las farmacias había grasa humana, incluso en la botica real había grasa humana y no tenemos ni idea de dónde salía. Por lo tanto, nos podemos fiar a lo mejor de los casos que hay, que sí que están documentados, de asesinatos, pues como ejemplo el caso de la corderina, conocido, ¿no? Para asesinatos de niños que les sacaron la sangre, pues eso, para tratar a personas adineradas. Has dicho el caso de la corderina y ya tienes que contarnos de qué iba ese caso. Bueno, pues precisamente este caso no lo recojo en el libro. Es un caso que trato muy por encima porque es un caso que está bastante estudiado. Si no recuerdo mal, en un pueblo en las montañas de Extremadura, una pastora, una niña de poco más de 10 años que andaba sola por el monte. Por eso hablamos que también muchas veces esto de los niños asesinados es cuestión de clases. Eran los niños pobres que andaban solos, que trabajaban, que ayudaban a los padres en el campo. Andaba sola por el monte y desapareció. Al cabo de unos días apareció su cuerpo terriblemente mutilado y le habían extraído las grasas. Este caso se demostró, se castigó a los culpables y se demostró que la habían asesinado pues para vender esos trozos como supuesta curativo. Claro que no era curativo de nada, pero no es este el único caso. Hay más casos de niños a los que, bueno, pues aparecen mutilados y sobre todo fueron muy habituales en el siglo XIX y principios del siglo XX los casos de niños desangrados para vender su sangre, para utilizarla, pues eso, como remedio para la tuberculosis. De estos hay un montón. Grasa humana, ahí estaría el hombre del saco, ¿no? Eso con lo que nos metían miedo de pequeñitos. Pero es que era cierto, porque el famoso caso de Gádor, en el cual también unos curanderos sin escrúpulos secuestraron a un niño para, precisamente un asesinato ritual, le sacaron la sangre para curar a un tísico, pues lo que hicieron estos energúmenos fue coger al niño, era un niño muy pequeño de 2 años, lo metieron en un saco y le fueron dando golpes todo el camino hasta llevarlo al lugar del sacrificio. Entonces sí existían hombres del saco, no es una leyenda que venga de la nada. Los padres tenían auténtico terror a que pudiese suceder esto y se basaban en casos que, bueno, que generaron además muchísima hemeroteca, muchísima prensa, fueron sonadísimos y, claro, verdaderas histerias colectivas. Me ha recordado cuando hablabas de Galicia y de esa desaparición de niños y que traficaban con los cuerpos del hombre lobo de Ayariz, Manuel Blanco Roma Santa. No he visto que lo trajeras en el libro, lo trataras, pero andaba por ahí también esa parte oscura, esa es una mala cosecha. Sí, bueno, él es un representante de primera línea. Lo que pasa es que precisamente como no me quería recrear en casos que ya hay unas estupendas monografías sobre Roma Santa y aquí se trataba más de extraer casos que permanecían en el olvido, pues es cierto que no lo menciono, pero de Roma Santa se decía precisamente que mataba para extraerles las grasas a las víctimas y venderlas en las boticas de Portugal, donde las señoritingas ricas se hacían cremas para mantenerse más jóvenes. Espacio en Blanco, esta noche caminando por el lado oculto de los seres humanos con archivos aterradores de la historia de España con Natalia Monge. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Y como decimos con Natalia Monge esta noche, bebedores de sangre. Hemos tratado una vez en el programa que había gente que bebía sangre hace muy pocos años, a mediados del siglo pasado. ¿Qué nos puedes contar de esta historia? Bueno, incluso había gente que esperaba en la puerta de los mataderos a que les diesen un vaso de sangre de animal, ¿no? Para curar, esto recomendado por los médicos para curar su anemia. Y luego había casos mucho más terribles. En los 50 años que van entre finales del siglo XIX, principios del XX,
se han acreditado 20 casos de asesinatos de niños, porque además tenían que ser niños, era como la obsesión por extirpar el líquido vital, la pureza, algo terrible, ¿no? Para extraerles, para desangrarlos y curar la que era la gran enfermedad del momento, que era la tuberculosis. El cólera ya se empezaba a controlar, la viruela ya se había conocido, la vacuna de la viruela, y la tuberculosis era la gran enfermedad que seguía causando unas muertes tremendas y para la cual no había ningún tipo de tratamiento más que, estar en un lugar aireado y alimentarse bien, ¿no? Con lo cual tampoco servía para mucho. Entonces, es la gran época de los vampiros en España, el vampiro de entre siglos. Hay un montón de casos de asesinatos, de niños que sobrevivieron y lo contaron, incluso de niños a los cuales sus vampiros los tenían casi como, les extraían sangre un poquito y al cabo de unos días volvían y los tenían así, parasitados, digamos, ¿no? Curioso. ¿Eran hombres o mujeres? Porque hablas también de mujeres vampiras. Parece que hay muchos casos en la historia que reflejan el caso de mujeres. Sí, curiosamente, la verdad es que los casos de vampirismo de niños, muchísimos de ellos no se llegaron a juzgar, no se llegaron a conocer quiénes eran los responsables, y sí que quienes estaban detrás de la extracción de la sangre solían ser hombres, pero se cuidaba mucho de decir quién había sido el cliente y el comprador. En cambio, la vampira, la leyenda, el cuento y la historia de la vampira, pues nos habla de otro tipo de personaje, que era el personaje de, por ejemplo, las vampiras de Belgrado, muy conocidas también, que, se dedicaban a desenterrar cadáveres recientes para devorarlos. No es exactamente nuestra idea de vampirismo, pero este caso en concreto, cuando salió a la luz también en el siglo XIX, pues a todo el mundo le retrató una nueva imagen de lo que es la vampira. Tremendo. Y por si faltara poco, en aquel tiempo también, o en esos tiempos, había saqueadores de tumbas que traficaban con lo que sacaban de los huesos de los finados. Porque había todo un mercadeo con los productos que salían del cuerpo humano, pues los huesos ya no solo que se utilizasen para remedios médicos, sino que eran utilizados también como una especie de amuletos. Se supone que traían suerte, especialmente los huesos de ajusticiados, los de los ahorcados, etcétera. Y hay también casos documentados de personas que acudían a los cementerios a robar cadáveres. Y luego están los casos de, sobre todo estos se conocen muchos en Inglaterra, e incluso Robert Louis Stevenson escribió sobre ellos, de los estudiantes de anatomía y que necesitaban cadáveres para estudiar y se dedicaban primero a robar cuerpos de los cementerios. Para eso existían también estas estructuras que se llaman los morgue safe, esta especie de jaulas que se ponían fuera de las tumbas, ¿no? Para que no se robasen los cadáveres, pero incluso casos en Inglaterra de personas asesinadas para que sus cadáveres pudiesen servir para estudiar anatomía. Y todo esto también ocurría en España hasta, como te decía, hace muy poco tiempo, muy pocos años, ¿no? Lo de las bebedoras de sangre, el hombre del saco, todo este tipo de cosas. Pues curiosamente, los últimos casos que tenemos hemeroteca sobre ellos, de bebedores de sangre, asesinatos por la sangre, son justo hasta que empieza la Guerra Civil. Cuando empieza la Guerra Civil, esto parece desaparecer y no tenemos más noticias. Ahora, sería lógico pensar que en todos esos años de hambrunas, de niños huérfanos perdidos por ahí, en el cual además había un caos y un descontrol absoluto en el país, pues sería muy fácil para un curandero desalmado, para una persona sin ningún escrúpulo, secuestrar a un niño, asesinarlo, enterrarlo por ahí y que nunca se supiese absolutamente nada de él. Primera parte de este camino que estamos recorriendo. Hay otra que ahora nos llega, con monstruos y otros seres, ya veréis. Seguimos camino a la búsqueda de malas cosechas. Nuestro siguiente tiempo nos lleva a conocer la fascinación por los monstruos que se vivió en nuestro mundo. La exhibición de seres humanos deformes, mal llamados monstruos, atrajo la atención de la sociedad europea durante años. No solo se mostraban en ferias al populacho.
Hasta los reyes, las monarquías europeas tenían querencia hacia ellos. Nuestra invitada nos da más ejemplos. Me dicen por ahí, compañeros, Natalia, que no es apto para sensibles. Pues no, la verdad es que no, pero esto nos habla mucho también de lo que éramos y de lo que somos. Cierto. Saludar a nuestro compañero Agustín Caro, nuestro técnico allí, que está, no sé si está escuchando o se ha tapado los oídos. Vamos con monstruos, ¿te parece? Vamos. Hay una segunda parte en la que también durante un tiempo hubo una gran fascinación, y lo recoges en tu trabajo, por buscar seres deformes, ¿no? Monstruos o... Pues sí, se llamaba monstruo humano aquel ser que nacía con alguna deformidad muy grave o incluso que la adquiría a lo largo de la vida, y se suponía que venía además impregnado de la marca del mal, que traía las noticias de la guerra, de las plagas, de la peste. Por lo tanto, eran personajes que fueron muy marginados y muy maltratados a lo largo de la historia. Cuéntame algún caso. Pues, bueno, hay muchísimos casos porque además están recogidos en las relaciones de sucesos, esa especie de periódicos de la época de antes de la prensa, que, bueno, son documentos que exageran mucho, pero por otra parte, pues cuentan las noticias. Y nos hablan, por ejemplo, del caso de la Villa del Campo, en el cual en el año 1687 nació un ser con dos cabezas. No se sabía si eran dos seres pegados, si era uno solo que tenía dos cabezas, y esto era clave para saber si había que impartir un bautizo o dos, ¿no? Era muy importante. Estos seres no solían vivir mucho tiempo y había que bautizarlos correctamente. ¿Y si tenía dos cabezas, había que bautizarlo dos veces? Bueno, ahí se abrían unos enormes debates, porque pudiera ser que tuviese dos cabezas, pero que solo fuese un ser. Esto no se sabía hasta que después morían y se les hacía la autopsia. Entonces, los hombres de religión tenían enormes debates para decidir si se les administraba un bautismo o dos, porque claro, si les administraban solo uno y al final eran dos, pues había ahí uno de los seres que había muerto sin bautizar. Al cielo, claro. Y claro, esto no era bueno. Ya. Y con esta gente hemos visto en algunas películas que los llevaban a los circos, ¿no? Para negociar o comerciar con ellos, para que la gente los viera con ese morbo que producían. Claro, los que conseguían sobrevivir no les aparecía delante de sí una vida muy agradable ni halagüeña, porque, como decíamos, primero sus padres solían renunciar a ellos, traían la marca del mal, la marca de la catástrofe, estaban gravemente impedidos y normalmente eran eran víctimas de la explotación de empresarios sin escrúpulos que los llevaban de feria en feria cobrando a cambio de mostrarlos, dejarles que los golpease, dejar al público que los golpeasen, los pellizcasen, etcétera. Una vida terrible. ¿El caso que más te haya llamado la atención que hayas encontrado en los archivos? Pues a mí me ha llamado mucho la atención un caso que además fue muy conocido, que es el de los hermanos Coloretto, que estos son como la crème de los monstruos. Eran dos hermanos que nacieron pegados, pero bueno, había un hermano plenamente constituido y de su estómago salía un trozo de su otro hermano, la cabeza, los brazos, y el segundo hermano, que es el hermano parásito, bueno, pues casi no se movía, etcétera. Estos recorrieron... Pero estaba vivo y tenía conciencia. Efectivamente, de hecho, bueno, pues cuando su hermano lo agitaba, lo meneaba así, le pellizcaba incluso para deleitar al público, el hermano parásito se quejaba y, bueno, pues hacía algún tipo de ruido de desaprobación, pero nunca consiguió hablar. Lo que sí se sabe es que eran dos conciencias distintas, y estos se recorrieron las cortes de toda Europa cobrando su buen dinero, porque el monstruo que conseguía situarse en las cortes podía tener una buena vida y era lo mejor que le podía pasar a una persona que naciese con estas deformidades. También nos dicen que no vamos a llamarles monstruos, llamaremos de otra manera a estos seres. Los Austrias, en la época de los Austrias en España gustaba mucho esta costumbre de ver a estos
seres bueno, humanos. es que los verdaderos frikis aquí eran los austrias, porque tenían, claro... A eso sí les podemos llamar frikis, ¿no? Total. Tenían como costumbre coleccionar, como si fuesen verdaderas mascotas, pues a los fenómenos más extraños que localizaban por todo el país. Y entonces, bueno, pues estaban pendientes de las noticias que llegaban de los pueblos más lejanos sobre un niño que había nacido con 2 cabezas, o una niña giganta, o un enano, en fin, tenían... bueno, hay un libro que recoge un libro fabuloso de José Moreno Villa, que fue archivero del Palacio Nacional, y recoge hasta 150 personas de placer, que era el nombre que se les daba, que fueron propiedad de los Austria, personas como Enana y Monja, Loco de las Furias, Pato, el Arcángel, el Gigante, la Monstrua, una niña que la llamaban la Monstrua, Juana la Loca, Nicolasito Petusato, y personajes de esta índole, entre enanos, gigantes, personas que tenían alguna enfermedad mental y así. Personas de placer, dice que se llamaban. Exactamente, sí, sí. Qué curioso. También hay un capítulo dedicado a las hermafroditas, también buscaban este tipo de personas. Sí, hubo una época, hacia el siglo XVII, XVIII, en el cual, bueno, empezó a haber un interés en la sociedad muy, muy acentuado por los hermafroditas. No se entendía muy bien cuál era el origen, e incluso se creía que una persona podía nacer siendo hombre o nacer siendo mujer, y que a lo largo de su vida, por un esfuerzo muy grande, cargando peso, por ejemplo, pues podía salirle un pene. Incluso casos de mujeres, mujeres que daban a luz su propio pene, entonces, y se convertían en hombres. Esto era la versión oficial, claro. Luego pues eran hermafroditas que eran completamente incomprendidos y que hasta fueron perseguidos y asesinados por la Inquisición. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Cuando caí preso, creo que... Conoce la realidad que nos rodea. Cruda. Tal como es. Solo en podcast. Que la enfermedad me coma. Son tus propias amigas. Soy mujer, soy autista. Las primeras que te dicen que tú no eres mujer. Las primeras que te dicen que contenidos, programas. Piezas exclusivas de radio en Solo en Podcast. Porque no lo vas a poder escuchar en ninguna otra parte. Solo en Podcast. En nuestra aplicación y en rne.es. Las protestas de los trabajadores se han desplazado hoy a Cantabria. El Banco de España da su visto bueno a las medidas, a los tratamientos de choque que el gobierno... Valoran la colaboración que están prestando los propios vecinos. Una multitud ha desafiado la prohibición de manifestarse y se ha congregado... Argel es una zona con fuerte presencia del terrorismo yihadista y estos... Informativos de Radio Nacional de España. Escucha lo que importa. Y recuerda, 14 horas fin de semana. Sábados y domingos a las 2 de la tarde. Radio Nacional de España. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Seguimos camino. ¿Estás a gusto ahí, que no te veo, Natalia? Fabuloso, sí, se está muy bien aquí. ¿Estás disfrutando? Sí, mucho. No se nota que me gusta hablar de estos temas, ¿verdad? Se nota. Verdugos, otros los que faltaban. ¿Qué tipos, quiénes eran estos personajes? ¿Cómo se elegían? ¿Y qué tipos de muertes había en ese tiempo? Claro, los verdugos son otros, igual que estos que hemos llamado monstruos humanos, porque se les llamaba así, que en realidad es otro tipo de terror el que causan. Es una especie de repulsión, pero fascinación al mismo tiempo, ¿no? Todos están marginados, pero todo el mundo quiere saber cómo trabajan, cómo son. Los verdugos, aun siendo unos personajes que nos causan, también bastante repulsión por su trabajo, pues a los pobres no les solía quedar otra, porque nacían de estirpes de verdugos y como tal también venían marcados, no podían conseguir otro tipo de trabajo y además pues estaban muy segregados dentro de la sociedad, hasta el punto de que pues en las posadas no les querían atender, si bebían en un vaso de vino, el vaso se rompía para que no lo pudiese usar nadie más y lo que tocaba lo mancillaban. Sí.
¿Y cómo se elegían? Dices, ¿venían ya de familia? De familia, efectivamente. Esto, bueno, pues durante todo el antiguo régimen, luego, ya en el siglo XIX, principios del XX, cuando era mucho más difícil conseguir verdugos, porque empezó a haber un cuestionamiento sobre la pena capital y sobre todo sobre las ejecuciones públicas, que era un espectáculo multitudinario, pues ya empezó a haber, bueno, subieron el salario de verdugo, y cuando se subió el salario de verdugo empezaron a solicitar el puesto médicos, dentistas, zapateros, etcétera. Sí, porque pagaban bien. Vaya. Y era curioso también el morbo, ¿no? Muchas de estas ejecuciones eran públicas y la gente se hacía en plazas, iban a verlo, con niños incluso. Era una catarsis colectiva, era un momento en el que pasaban cosas que no pasaban en ningún otro momento, se daban encuentros, amores, relaciones que no pasaban en ningún otro lugar. Y eran multitudinarios, pero esto el pueblo ya estaba se lo habían educado así ya desde las partidas de Alfonso X, y incluso en época romana las ejecuciones públicas eran parte del sistema judicial. Tenían que ser públicas porque era un teatro moral. ¿El último verdugo que hayas recogido en nuestro país? Pues el último verdugo es bastante reciente, no aparece en el libro tampoco, pero bueno, las últimas ejecuciones a garrote vil fueron en los años 70. A mí uno de los últimos verdugos que me parece un personaje alucinante es Nicomedes Méndez de la Audiencia de Barcelona, que cuando lo jubilaron, el tipo era un profesional, incluso introdujo y creó mejoras para el garrote vil, y cuando lo jubilaron quiso montar una especie de barraca de feria sobre las ejecuciones para mostrar a la gente cómo se hacían, cuáles eran las anécdotas de las últimas voluntades, etcétera. No le dieron permiso y acabó muriendo alcoholizado de posada en posada contando las aventuras que había vivido durante su carrera. ¿Qué tipos de muerte había? Has hablado del garrote vil, pero había desmembramientos también. Pues sí, los desmembramientos ya vienen también de las partidas, son muy antiguos, pero se mantuvieron hasta el siglo XIX. Parece muy sorprendente pensar que, pues eso, en 1800 y pico todavía se ejecutaba a personas, se les ejecutaba con garrote vil, pero después se les cortaba la cabeza y las manos y estos trozos del cuerpo eran puestos en el camino real, en un lugar muy visible, para todo el que pasase recordase lo que le pasaba a los malhechores. Y había también horca y silla eléctrica mucho más modernamente. Pues claro, la silla eléctrica a España no llegó, la guillotina tampoco. España es un país anti-guillotina, que en ese momento parecía un gran avance, porque claro, el verdugo solo tenía que darle ahí a un mecanismo, no tenía que matar él directamente, ¿no? Parecía más civilizado, aunque había un espectáculo terrible con la sangre, pero aquí éramos anti-guillotina. Aquí horca y después garrote vil. Pero antes hubo muchos otros métodos y más salvajes. ¿Por ejemplo? La decapitación, el encubamiento. El encubamiento ya venía de los romanos y era meter al condenado en una cuba, en un barril, con una serpiente, un perro y un gallo, y echarlo así todos revueltos, imagínate, y echarlo a un río y que bueno se fuesen matando entre ellos o que las corrientes del río lo matasen. Esto se mantuvo hasta el siglo XIX. Tenemos casos de ejecutados, era el castigo para los parricidas. En Barcelona, por ejemplo, se ejecutó a una parricida y una vez muerta el cadáver se metió en una pipa, en un tonel y se echó al río. Has dicho un perro, una serpiente y el ajusticiado. Y un gallo también. Y un gallo. Y creo que un mono, que me había olvidado antes. O sea, imagínate el panorama. Tremendo. Vamos a terminar este capítulo que tanto te gusta con los verdugos y la magia. ¿Qué tenían que ver una cosa con la otra? Pues, claro, el verdugo tenía un contacto directo con la muerte y se supone que ese momento final de la liberación de esas energías y emociones, pues algo transmitía al verdugo. Y ya no solo eso, sino que los trozos, las prendas de los ejecutados podían servir como amuletos protectores, curativos, y así que, bueno, sabemos que había verdugos que comerciaban pues con trozos de ropa de los ejecutados, y en otros países, esto sí que sí, en Europa Central estaba como mucho más regulado, pues ya directamente, como dijimos antes, con trozos de la carne. Eran parte del salario del verdugo, se cobraba en grasa del muerto. Hacemos otra pausa. Vamos a hablar de más cosas que os van a gustar: Endemoniados, La mujer y el diablo y Ojos de veneno.
Nuestro tercer tiempo nos lleva tras la marca del diablo. Endemoniados, la mujer y el diablo, los ahojadores y mucho más serán objeto de nuestra atención en los próximos minutos del programa. Vale, no podías dejar de dedicar un capítulo a la marca del diablo. Claro, ahí es otro tipo de terror también, el terror sobrenatural que no podemos controlar en absoluto, que viene de los aliados y sobre todo las aliadas de las fuerzas del mal, y que bueno, esto ya es completamente incontrolable y desataba unas fuerzas aterradoras verdaderamente. Empezamos a hablar de endemoniados. ¿Dónde has recopilado casos de endemoniados en nuestro país? Pues los casos más conocidos y alucinantes, yo creo que de toda Europa, fueron las grandes corrientes de endemoniados del siglo XVI y XVII en Aragón, en Tramacastilla, en los que se hablaba de 2.000 endemoniados, todo el valle de Tena, toda la población del valle endemoniada, y el responsable era pues un malvado señor, don Pedro de Arruebo, que parece ser que, bueno, pues se le acusaba de haber echado el diablo en todas esas personas, que además mayoritariamente eran mujeres. Mujeres, ¿no? Sí, sí. Luego, bueno, pues en esa misma época tenemos que, pues eso, siglo XVI y XVII, sobre todo el XVII, es una época de profundísimo terror al diablo, una mentalidad muy mágica, se creía que todo era posible, y vemos también muchos endemoniamientos de monjas, de conventos enteros, porque el endemoniamiento se suponía que era una fórmula también de Dios para probar la santidad, para probar la fe y para probar la integridad de sus seguidores. ¿En qué otros lugares se puede encontrar esta marca del diablo? ¿Se pudo encontrar? Bueno, a mí uno de los casos que más me sorprendió fue un caso recogido ya en el siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, cerca de Sevilla, en Utrera, en el cual, pues, una mujer, una pareja de clase alta, con mucho dinero, y una mujer, bueno, la mujer le pide el divorcio a su marido. Parece ser que hay un tema de malos tratos y de que no son capaces de convivir. Bueno, pues el marido llama a unos cuantos hombres de fe, estaba muy bien relacionado, y entonces a gente importante dentro de la iglesia, para que vayan a hablar con su mujer, y concluyen que la mujer está endemoniada, que por eso pide el divorcio. Y entonces empiezan una serie de exorcismos, y los exorcismos en esa época eran algo terrible, podían durar años, había violencia por el medio. De hecho, bueno, tenemos manuales de exorcistas en los cuales los autores hacen mucho hincapié en que no se debe uno dejar llevar por la violencia ni establecer diálogos con el diablo, porque, bueno, puede ser la puerta a la perdición. Y luego la Inquisición, ¿no?, de por medio, o antes o después. Bueno, claro, la Inquisición siempre estuvo ahí para perseguir cualquier cosa que oliese a azufre, pero bueno, como sabemos también en España persiguieron especialmente y con mucha hazaña a personajes como pues los herejes, sobre todo, ¿no?, que también tenían una marca del diablo, digamos. Fueron los grandes perseguidos, incluso más que las mujeres acusadas de brujería, ¿no?, que a lo mejor, bueno, las juzgaban, pero se zanjaba el asunto con 200 azotes, que ya bastante es. Decían que, bueno, hemos hablado de ello algunas veces en el programa, que hay una leyenda negra en España de que aquí era el lugar donde más brujas habían ajusticiado, y según algunos datos históricos, solamente 50, contaban algunos expertos, que se habían ajusticiado. Pues por ahí debe andar la cosa. Desde luego fue en Europa Central donde hubo más persecuciones y asesinatos. Pues mira que en Galicia, que es un lugar de tanta pervivencia del tema de la brujería y tanta tradición, y por ejemplo mujeres que muriesen en la hoguera por brujas, conocemos una que fue quemada en Santiago de Compostela, en la plaza de Cervantes, una mujer portuguesa. Solamente esa. Solo esa. Luego, bueno, morían muchas también en las cárceles, fruto de la tortura o de los azotes que se les daba después, ¿no? Pero condenas, es cierto que, bueno, España tiene leyenda negra, y España lo que más persiguió fue judíos, conversos, protestantes y herejes en general. ¿Y por qué esa relación tan íntima entre la mujer y el diablo? Quizá, como hemos hablado también en otros programas, por una mujer empoderada que daba miedo al macho y había que machacarla de alguna manera.
Bueno, para mí el caso que os conté de Utrera me parece que claramente habla de esto. Se conservan las cartas entre Fernando Espinosa, que es el marido que no se quiere divorciar, y los hombres de fe, y entonces él va hablando como su mujer es insolente, que quiere separar casa y cama, que se quiere ir a un convento, entonces había que castigarla. Claro, no era una mujer habitual, tenía dinero, tenía posibles y además pues debía ser bastante protestona. Esto ya lo decía el padre Feijó, que como las mujeres estaban como más controladas, si se hacían las endemoniadas podían andar por ahí a su aire, decir barbaridades y culpar a su diablo interior. ¿Algún lugar donde hubieras mencionado Tena y La Balma, por ejemplo, ese santuario donde iban para exorcizarse? ¿Otro lugar antes de pasar a Ojos de Veneno? Bueno, los santuarios de exorcismos, incluso hay algunos hoy en día, en Galicia sobre todo, que siguen funcionando. El Corpiño. ¿No? El Corpiño, San Campio da Serra, en Arteixo, Santa Eufemia. No atraen las inmensas multitudes de hace años, pero sigue habiendo una creencia de que, bueno, no se le llama endemoniamiento, pero es el ramo cativo, una enfermedad que no es de médicos, es un mal que no se sabe muy bien de dónde viene. Esto sigue vigente. O sea, seguimos creyendo en ello, en este país nuestro. Sí, seguimos creyendo en enfermedades que no son del cuerpo, que son metafísicas y que no sabemos muy bien de dónde vienen, que a veces se achaca a que es porque pasa un entierro, viene el aire de difunto porque muere alguien en una casa cercana, ¿no? Y contagia el aire de difunto. Curioso. Vamos casi a la última parte que queremos tratar, los ojos de veneno. En tu libro, en ese trabajo, lo localizas en Canarias. Te encontraste con algunas personas en Canarias que hablaban de este tipo de cosas. ¿Qué son los ojos de veneno? ¿El mal de ojo? El mal de ojo sigue muy vivo también. Para la última parte ya no me sumergí en los archivos, sino en los archivos vivientes. Me fui a los pueblos recónditos de Lanzarote, donde viví unos años, y también aquí en Galicia, y le pregunté a los mayores del pueblo qué pasaba con el mal de ojo, qué era eso. Y las creencias a 2.000 kilómetros entre Canarias y Galicia son muy parecidas, siguen vivas, y la gente teme a ciertas personas porque tienen una mirada fuerte que si te mira, te tumba. Y había formas de poder... Bueno, te contaban, una ancianita creo, que algunos casos que ya había conocido, ¿no? Sí, bueno, casos de niños muertos porque los han mirado mal, casos de ganado, muchísimo, sobre todo el ganado. Los niños y el ganado en las sociedades rurales son como lo más valioso. E incluso casos, a mí esto me llamó muchísimo la atención, de personas que hacían mal de ojos sin querer y que vivían con unas gafas de sol todo el tiempo. ¿Qué me dices, Sí. Y que si en un momento dado en la feria se levantaban las gafas de sol, el buey que tenían enfrente se caía desplomado y muerto. Y entonces el señor le pagaba el buey al comerciante porque lo había hecho sin querer. ¿Sí? Sí. ¿Y eso se recoge en los archivos? Esto todavía te lo dicen en el pueblo. Es la mirada fuerte, es gente que tiene mirada fuerte, son los bizcos, son los que tienen un ojo más grande que el otro, son los que tienen una mirada muy inquisitiva. Y esta gente, pues algunos son malos, algunos se hicieron ahojadores a base de envidiar el bien de los demás y otros simplemente son buenas personas que tienen ese poder y no lo pueden evitar. Lo único que pueden hacer es protegerse con unas gafas. ¿Y la forma de proteger a los niños que hemos tenido tradicionalmente, cuál ha sido? Pues, por ejemplo, en Canarias lo que se hacía era pintarles unas crucecitas con pintura de color añil en el cuerpo, en la barriga y en la espalda, y esto se suponía que les protegía. En Galicia somos más de amuletos, y desde la figa, los escapularios, llevar algo encima, ¿no?, que protegiese. Pero una vez que la protección no había funcionado y el mal de ojo había hecho efecto, ya, bueno, se abre todo el mundo de la brujería, de la santería, de las meigas y de todos estos sincretismos religiosos para extraer el mal de ojo, el aire, se le llame como se le llame, a los niños, que son siempre las principales víctimas de estas creencias. Terminando casi, Natalia, el caso que más te haya llamado la atención o te haya provocado miedo de los que hayas leído o vivido o te hayan contado. Bueno,
A mí me sorprendió muchísimo cuando, los casos que siempre me impactan más son los que vivo en directo, los que me cuenta la gente, y me hablaban precisamente en Valga, en Pontevedra, de una niña que empezó a adelgazar, una niña pequeña que no comía. Bueno, esto es lo típico, la típica síntomas del mal de ojo, ¿no? Y que, pues tuvieron que llamar a una meiga para que le hiciese pues una serie de rezados y protecciones y demás. Esta meiga estuvo en su casa unos días y vio pasar en un momento dado a una vecina que quiso acariciar a la niña. Entonces la meiga le dijo, no le dijo va de retro, pero algo parecido, por aquí no pasas, échate atrás. Y en ese momento la mujer, que era la que le había echado el mal de ojo, cayó al suelo y se fue de allí arrastrándose como una serpiente, me contaron. Y esto de arrastrándose como una serpiente es algo que se narra incluso en el siglo XVI, de cosas que pasaban durante las sesiones de exorcismo. Siempre hay esa imagen, ¿no?, de la serpiente como el pecado y el vicio. Y Natalia, ¿todo esto pueden ser hechos reales o quizá producto de imaginación de esos pueblos por ahí perdidos, de la falta de cultura, de la falta de comunicación, etcétera, etcétera? Pues claro, a mí, son cosas que me cuenta mucha gente y las cuenta con una convicción muy sólida. Yo no soy quien para ponerlas en entredicho. Yo las estudio desde la ciencia, desde el afán antropológico, y la verdad es que no soy capaz de dar una explicación. Las creencias coinciden a lo largo de la historia y además en lugares muy diferentes. Ahora sabemos también que la sugestión y la creencia pues es parte de que funcionen las cosas, ¿no? El vudú funciona con la gente que lo cree, por ejemplo. Pues esto hay algo, yo creo que también hay algo de ello. Como dicen en tu tierra, ver las águilas, ¿no? Quizás. Sí, y esto te lo siguen diciendo, ¿eh? Es así. Hemos hecho con ella un viaje a través de aterradoras historias de esa España maldita, de las malas cosechas. Espero que hayas disfrutado con nosotros, Natalia. Muchísimo, claro que sí. ¿Forma de contacto para que alguien quiere saber más de ti, de tu libro, de tu trabajo? Bueno, pues me pueden buscar en las redes sociales. Estoy en Twitter, Natalia Monge, en Facebook también, y sobre todo en Twitter. Si queréis vivir una aventura, buscad Mala Cosecha, porque hay un juego de Elige tu propia aventura inspirado en los casos del libro para jugar en Twitter. ¿Cómo te gusta? Ya me gustará a mí jugar contigo a eso también, ¿vale? Venga, pues tienes que probarlo. Agustín Caró, nuestro técnico. Gracias, Natalia Monge. Un beso grande. Muchas gracias a ti. Que sigamos juntos por ahí. Un abrazo. Hasta prontito. Buenas noches. Llega el momento de hacer una pausa, llegan nuestros compañeros de las noticias, las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero regresamos enseguida. En la segunda parte nos espera un viaje por el camino de las estrellas y un curioso activista de la espiritualidad que os va a sorprender, ya veréis. Redes sociales abiertas en Facebook, Twitter e Instagram, Blanco Radio, y nuestro número de WhatsApp 633 50 50 11, esperando vuestras comunicaciones. El espacio en blanco continúa en unos minutos, no os vayáis que enseguida regresamos.